Bien. Por último, de mi parte, actualmente y en nuestro país se violan derechos humanos. En caso afirmativo, ¿cuáles, de qué modo, por acción o omisión de quién o quiénes y en perjuicio de quiénes? Bueno, a ver, la violación de los derechos humanos hoy por hoy es una realidad mundial. Digamos, aún aquellos países que fervorosamente defienden los derechos humanos, y están los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que establece incluso condena a veces a determinados países, hay violaciones de derechos humanos. Es decir, estamos muy lejos de una sociedad ideal donde los derechos humanos sean respetados a ultranza. Yo creo que el Estado de Derecho tiene que servir como una protección fundamental de esos derechos humanos y a fin de evitar la violación de los mismos. Evidentemente hay violaciones a los derechos humanos que son estructurales y que son muy difíciles de evitar. La pobreza, la falta de educación, los chicos desnutridos, la falta de comunidades con agua potable. Esos son violaciones palmarias a los derechos humanos, a los tratados con jerarquía constitucional consagrados en nuestra propia Constitución. ¿Imputables a quién? Imputables a inacción del Estado. En algunos casos puede ser, en otros puede ser que las acciones del Estado que llevan también su tiempo aún no hayan llegado y sean atribuibles a un déficit de infraestructura de arrastre de toda una historia de equívocos de nuestro propio país. Pero lo importante de esto es que cuando hay una violación concreta de un derecho humano que llega a un estrado judicial, violación de derecho humano que está, digamos, cabalmente demostrada, los jueces no debemos olvidar que como parte integrante del Estado tenemos la responsabilidad, igual que el Poder Legislativo, igual que el Poder Ejecutivo, cada uno en el marco del ámbito de sus competencias y de sus acciones, lograr la efectividad de la protección de los derechos humanos y lograr la efectividad de los derechos humanos. Es decir, cuando está en juego un derecho humano, el juez tiene que estar por la protección de ese derecho humano. Y esto no hay duda porque es una manda constitucional. La manda constitucional es para el Estado y el Estado está integrado por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y por más que el judicial esté referido exclusivamente al caso concreto, no puede por eso creer que no tiene una responsabilidad directa en la defensa de esos derechos humanos que toma conocimiento por vía del proceso que llega, digamos, a su competencia y jurisdicción. Bien, vamos a ir a las últimas preguntas. Defina el perfil de un juez democrático. Bueno, un juez democrático tiene que ser, en primer lugar, ético, porque democracia sin ética no es democracia. Es decir, la ética es la piedra basal de la constitución de una sociedad en democracia. En segundo lugar, tiene que amar su trabajo. Digamos, porque no esto no pretende jerarquizar ningún otro tipo de tarea, ni mucho menos, pero el Poder Judicial es el último bastión de defensa del ciudadano. Un juez democrático tiene que comprenderlo y tiene que comprender que él está en ese bastión. Y eso significa una dedicación, significa dedicarle tiempo, significa estudiar, porque el estudio, podemos remitir a Couture, que se aplica también al juez, el estudio es fundamental. El juez que no estudia se queda, el juez que se queda no puede ser el último bastión de defensa de los derechos del ciudadano. Y el juez democrático tiene que ser, además, lo ecuánime en todas las cuestiones sensibles que llegan a su conocimiento, como por ejemplo lo que hablábamos recién en la relación con la prensa. Un juez democrático no puede cerrarse total y absolutamente a la relación con la prensa. No puede porque siendo uno de los poderes del Estado
dentro de un Estado republicano le caben las generales del Estado republicano. Dentro de eso la publicidad de los actos de gobierno. Entonces no puede negarse sistemáticamente e infundadamente a hablar con la prensa, lo que no quiere decir tampoco que tenga que hablar en todo momento de cualquier cosa. Un juez democrático debe preocuparse no solo por lo que yo dije antes, ser ético, estudiar, trabajar, resolver los conflictos, defender los derechos humanos, sino que también tiene que atender lo que significa las relaciones personales de la infraestructura del juzgado en el cual está. Es decir, porque esta es una realidad, el juzgado no funciona solo con los jueces, el juzgado funciona con los jueces, con los secretarios, con los empleados, y hay relaciones interpersonales a los cuales uno tiene que estar atento, porque hay una pequeña comunidad de la cual uno forma parte, y esa pequeña comunidad es la que va sosteniendo el sistema. Entonces hay que estar atento a lo general, hay que estar atento a los detalles, hay que estar consustanciado con los problemas y hay que tratar de hacer dentro de los límites todo lo que se pueda. Por último, usted ha participado en este sistema de selección de jueces. ¿Qué opina del mismo? Y nos interesa saber qué opina de la última instancia, que es esta audiencia, fundamentalmente cuando ya ha intervenido en otros concursos y puede tornarse irrelevante para el participante. Bueno, a ver, voy a empezar al revés, voy a empezar por la entrevista. Esta entrevista, no importa lo que represente para el participante, es decir, no importa si para mí es relevante o irrelevante, que nunca debería ser irrelevante. Esta entrevista es para que a mí me conozcan, esta entrevista es para que la ciudadanía sepa, vea la cara, escuche qué es lo que piensa aquel que aspira a ser juez. Entonces, yo puedo haber participado para diversos cargos, puedo haber llegado, como en el caso mío, a un cargo judicial y puedo aspirar a otro. No importa que ya me hayan escuchado en un cargo, tienen el derecho de volver a escucharme y yo tengo la obligación de volver a presentarme y de volver